Tom. Well, good morning. I see a lot of younger faces out here. It's good to see that. Buenos días, hermanos. If you want to go and turn in your Bibles to Titus, we're going Por to continue our favor, fall series. vámonos a Titos 2, 1 y 6 para continuar nuestro sermón de este momento. I'm dependent upon that, or else this will all just fall apart. Hace 5 años me vine desde Texas aquí a Chantilly Bible Church. Hace 5 años todavía estamos en COVID. Pero al venir aquí y al conocer a todos el lugar, pues se sentía algo familiar. Me recordaba como a la iglesia en la que yo crecí, en la que entré yo a la fe. Pero las cosas similares continuaron hasta después de que los movimos para acá. Algo que en particular fue el pastor John Ramírez y ahora el pastor de jóvenes, Pastor Ben. Pastor John then and Pastor Ben, now our current youth pastor, remind me of the youth pastor I had Me recordaron a los growing up. cuando yo crecí. So my youth pastor growing up was a man I Mi looked up pastor to, not simply because he juvenil, is 6'6", a alguien que miraba no porque era bien alto, pero porque fue uno de los primeros hombres que me enseñó que Dios existe afuera de la iglesia. Scott Wynn me enseñó que seguir todos los días a Jesucristo en cualquier parte de nuestra vida. Y me estaba haciendo discípulo antes de que yo supiera que era ser discipulado. Él no ha sido el único man que ha sido usado por Dios. En colegio tuve alguien que era dueño de un negocio que también me ayudó. En el que hablábamos de las cosas de la vida, los problemas que teníamos cuando comíamos desayuno una vez a la semana. También mi amigo Mike era un esposo que tenía hijas jóvenes, que solía ser transformada por la gracia de Jesucristo. Cuando lo conocía me estaba enseñando qué significaba tener una vida entregada a Cristo. Había dejado su negocio, que era muy exitoso en la construcción, para ir a enseñar 5º grado a la escuela pública. Estas personas yo las traigo porque me gusta presumir de ellos y cuánto me amaban y cuánto me ayudaron en mi vida. Pero ellos también son el ejemplo para mí a lo que Dios nos llama. Personas que sus corazones fueron capturados por Dios, transformados por Jesús. Como pastor, como dueño de negocio, como un profesor. Todos ellos, todos seguidores de Jesucristo es llamado a amar toda la vida. Y ellos han sido llamados a, en vez de gastar su vida, a invertir su vida para Cristo. Si no han abierto, por favor, vámonos a Tito, capítulo 2, mientras continuamos nuestro sermón. Si se recuerdan, Pablo está escribiéndole a la gente de Cretos y les está enseñando uno de los pilares que Dios usa para poder tener una iglesia sana, en la que pide liderazgo piadoso, doctrina fiel, comunidad de discipulado y santidad que es impulsada por la gracia de Dios. Y estas cosas se sobreponen una a la otra en los siguientes, lo que viene en el sermón. Hay que vivir juntos, seguidos con la santidad de Dios y el Espíritu Santo en nosotros. Dios le da instrucciones a Tito. Discúlpame, tenemos unos problemas de audio. Una de las cosas van a necesitar unas explicaciones si se vienen algo fuerte, pero síganme mientras leemos
Tito 2, versículo 1 But al as 6. for you, teach what accords with sound doctrine. Pero tú, en cambio, predica las cosas que están con la sana doctrina a los ancianos de la iglesia. Enséñales a ser moderados, respetables, sensatos y íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las ancianas enséñales a ser reverentes en su doctrina, no calumniadoras ni adictas a mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a los jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas a sí mismo a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Y a los jóvenes exhortarlos a ser sensatos. ¿Cuál fue la instrucción de Paul a Tito para la iglesia de Cretos? Esos que siguen a Jesús tienen que tener un momento con Jesús. Mientras nos centramos a la vida en Cristo. Antes de empezar a caminar con Cristo, ¿se acuerdan cómo Pablo estaba diciendo cómo eran las personas de Cretos? Como decía Mitres en el capítulo 1 al 12. Esto es lo que dijo. Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glutones y perezosos. Pablo está hablando a la gente de Creto, unas personas que eran malos, impíos, que no tenían control a sí mismos. Estaban esclavos de las cosas malas. Estaban imprisionados, creyendo falsos dioses. Pero ahora son personas que ya no son porque fueron salvados por Cristo. Y esta nueva vida viene con nuevos poderes, nuevos controles en nuestra vida que no se tenían antes. No importa en qué capítulo de nuestra vida estemos, hemos sido llamados para conocer nuestro momento con Dios. ¿Pero qué estamos diciendo con esto? Pablo habla a 4 diferentes tipos de personas: a ancianos, ancianas, a las mujeres jóvenes y a los hombres jóvenes. Y ahora, en estos tiempos, siempre hablaría de una verdad, que hay hombres y mujeres, masculino y femenino, que hay solo 2 géneros. Y hay personas aquí que tal vez tengan problemas con esta verdad, o alguien que conozcamos que tenga problemas con esta verdad. Pero este sermón no se trata de eso, pero hay unas cosas que quiero resaltar. No hay ningún humano que nunca ha tenido un problema con algo falso, dioses falsos o confusión de género. Tal vez algo que pensamos que es la manera que nos vemos, los logros, o nuestro nombre, nuestra familia, nuestra raza o de dónde somos. Millones de cosas que queremos poner nuestra identidad, que nos identifiquen. Pero todos hemos pecado creyendo falsos dioses. Pero esto significa que cualquier mentira que creamos, tenemos que seguir creyéndola. Eso no es amor. Y eso no nos salvará. Cualquier identidad que nosotros creamos, que veamos nuestras familias, logros, estas mentiras que creemos, si es algo que es aparte de la gracia de Dios,
porque la verdad solo se encuentra al seguir a nuestro Señor Jesucristo. Empezamos aquí con la verdad de género, la verdad también. En Creta hay gente mayor, jóvenes, viejos, así como aquí. Como a los mayores de aquí, hay que aceptar la realidad. A los jóvenes, hay que ayudar a los mayores a que acepten la realidad. Estoy bromeando. Yo sé de cuál soy yo, aunque yo quiera serme joven, pero yo le pongo el All al Old Navy. Todos estamos en una etapa, en una época de nuestra vida. Y tenemos que conocer ese momento con Jesús, en donde estamos, y hacer lo que Dios quiere que hagamos en este momento, en esta etapa de nuestra vida. Dios nos quiere usar ahorita, en el momento que estamos, en esta etapa de la vida. Tenemos que pelear contra nuestra cultura que nos quiere controlar, con nuestros impulsos egoístas que tenemos. Pero hay que conocer este momento con Jesús en esta etapa de nuestra vida. Hay que ver lo que Dios dice por Pablo a la iglesia de Cretes. Dios nos ha llamado a ser dedicadamente diferentes. Empieza hablando de la gente mayor. A los ancianos de la iglesia, enseña a ser moderados, respetables, sensatos, íntegros en la fe y en el amor, en la constancia. ¿Quiénes son los mayores de esta iglesia, los ancianos? No sé cómo definirlo. Yo tengo 43, entonces tienen que ser los de 50 para arriba. Pero es verdad. Ya que en un momento hablaremos del grupo de las mujeres jóvenes, entonces serían las personas que tienen hijos ya crecidos. Empiezo con la descripción cómo tienen que ser estas personas, estos ancianos mayores. Tienen que ser sensatos, respetables, sensatos, sensato, respetable. Sensato significa ser tranquilo, sereno y sabe cómo responder a las cosas de la vida con sabiduría. Esto viene al ver las cosas con Dios. Honorable, sensato. Sensato se verá en todos los grupos. No ser esclavo de los impulsos, de las emociones, de las adicciones o de las cosas que vienen fuera de él. Poder tener un control mismo. Y esto se mira como una descripción diferente a las personas de Creta. Y ese es el punto. Paul le quiere decir a la gente de Creta que no son las personas que antes eran. Y estas personas mayores, estos hombres mayores no son inmaduros, los que se dejaban llevar por todo. Pero ahora tienen sabiduría, fuerza y amor. Se ven como nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto para las personas, los dioses los mayores aquí en nuestra iglesia? Son hombres experimentados. Alguien que ha venido con Dios por mucho tiempo. Pacientes, sabios. Todavía que siguen creciendo. Que quieren a las personas y a los demás, empezando por sus esposas y familia.
no gastar The su vida world en is ellos, telling us sino success as an invertir old man is one of en otras retiring, personas. spending your life vacationing and playing Nuestra games, cultura dice counting que your life's retirarse victories or significa cash, spending your days on vacacionar, gastar frivolity, dinero or wallowing in your life's regrets. o and estar shames. revolcándonos en los problemas, en los Jesus calls errores que older men to cometimos antes. something much more. Dios nos ha Something llamado a algo decidedly más, different. algo diferente. Investing your wisdom, your experience, your Invertir seasoned living nuestra into the gospel, nuestra into vida God's kingdom, en el into pointing Evangelio, the church to the en el reino de one true Dios, treasure worth spending que your life on, apunta a Christ, una and cosa helping the young más ones que es figure out how to importante, do que es that. Cristo. Y You've got ayudar a los lots to jóvenes cómo hacer offer. eso. Tienen tanto Be que ofrecer a la gente decidedly different mayores. in not spending your days, but investing them No hay que in gastarlas, sino invertirlas en las cosas de Dios. Paul then turns his instructions to helping older women. Y luego Paul viene y se dirige a las mujeres Verse 3. mayores. En verso Older women, 3. likewise, are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to Hay much que ser, wine. las mujeres me les pide que sean They are to reverentes, teach what is good and so train the young women. para que les enseñen a How las are older mujeres women in the church menores to be decidedly different, to stand out from their culture cómo because las of their mujeres new tienen que life ser in Christ. diferentes a las Just like diferentes men, it's a mujeres. change in control. Es un cambio en Paul tells control. the older women that they should be reverent in behavior, not slanderers or Tienen que slaves ser to much wine. Paul would not have been reverentes y offended no by dejarse llevar por el vino. Which probably means before Jesus, these women were the opposite. Tal vez significa que antes de Jesús, estas personas, estas mujeres eran diferentes. Hurtful and hateful with Tenían words that odio tear each other's down. hacia ellos a otras Surrendering personas, control of their lives to addiction. dando el control a otras cosas, adicciones, vino. Paul tells Titus to remind them, in Y Christ Pablo quiere que Titus le recuerde a estas personas not who you were. que ya no son las mismas personas que eran antes, son Set diferentes. yourselves apart in reverent behavior. That means actions that Ponerse reflect the diferente a holy un lado con reality una of Jesus. Not living a like ser you used to reverentes, for no vivir como sinful eran antes, self-centeredness, but como desiring to egoísmo, reflect Jesus. pero una Specifically vida que how you refleja a speak. Dios. Slanderers Especialmente means como those who hablamos, intentionally lie about others la to put them calumnia, down. mentir a They literally otros mean para ponerlos, devilish, aplastarnos, because that significa is what maldad. Satan is a master of. Eso es lo que Dios For es any of us bueno. who claim Christ, any of us, Cualquiera que slander clama a belongs Dios, a nowhere near Jesucristo, us. la calumnia no Why? tiene nada, no tiene que Because tener we are nada con people of nosotros. holiness and truth. Porque somos personas de la verdad y santidad. Dios He fue was mocked, calumniado por reviled, nosotros, lied upon, burlado, and treated with contempt as he mentido was led to the cross for us. y despreciado cuando fue llevado a la cruz. So we could be raised to the Él highest fue llevado abajo We para don't que nos need to levantara a put nosotros. anyone No down to tenemos prop que poner a ourselves up, nadie abajo, because in Jesus nada we are already pisotear a seated in the nadie. heavenlies with him. Jesus has given us a seat with him in glory. And that is also why Eso we es need por not eso drown our worldly sorrows, no tenemos give que our lives ahogarnos control en away nuestros to problemas, wine or en substance, vino, any dejarnos llevar other por las controlling adicciones o algo que nos Joy is set in controle. Jesus. Nuestra He is alegría our está ultimate enfocada en addiction, Dios. and His Spirit is our life's control. Su espíritu es lo que nos Titus controla a is nosotros. to help the older ladies remember their great Tito calling les quiere in Christ. recordar The a las powerful mujeres place they have in the el church, llamado que tienen being por decidedly Dios, different, el poder que and tienen modeling and en la teaching iglesia, en modelar y enseñar surrender to Jesus. la alegría al, Specifically, a llegar hasta a nuestro Señor Jesucristo, especialmente a las mujeres so jóvenes. train the young women to love their husbands and children, to be En self-controlled, verso 4, pure, working at home, kind, and submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled. So Paul turns to younger women here, ahora él se addressing dirige a all younger women a las with the mujeres admonition menores to also be self-controlled, para que tengan not control, enslaved to que no circumstance, sean esclavas de las impulses, circunstancias, de los cultural impulsos o la cultura, la presión de la cultura, meaning que to live sean holy lives reflecting puras, goodness que and tengan grace, vidas and santas, to be kind, que treating others sean with humildes, que traten a a las personas con pasión, not being self-centered or que no sean mean-hearted towards egoístas others. o enojadas. So no matter your marital or family No status, importa si estás casado, eres hija de Dios,
esto es lo que tienes que enseñar al mundo. Then Paul does speak specific instructions to Titus concerning any young women who are also wives and mothers. Pero Dios le da, a Tito le da instrucciones a las mujeres. Paul is writing to a specific church here. Pablo le está escribiendo a una iglesia específica, una que tal vez él conoce. Specific instructions to address specific problems. A una iglesia que también hay problemas específicos en las iglesias. Eso no significa cómo tienes que ser como mujer anciana, hombre anciano. Sabemos que ser casado y tener familia son un regalo de Dios. Son cosas que tenemos que desear, pero no es lo que nos define, hombre o mujer. Y no es donde conseguimos o buscamos nuestros valores. Dios solo los puede llenar a nosotros. Y Dios nos dice que es un regalo desear una familia o estar casados. Cuando te casas, una prioridad entra a tu vida. Por Dios, tu esposo es la prioridad de él. Y cuando tienes familia, sobre Dios y sobre tu esposo, ahora tienes que ser padre de tus hijos, sobre tus deseos y lo que quieres. Ahora tu vida tiene unas prioridades nuevas que no tenías antes, bajo Dios. Dios se dice una cosa, que ellos tienen que ser cuidadosas del hogar. ¿Pero qué significa? Él no sabía de que podía trabajar de casa en aquellos tiempos. Cuando algo confundido hay que empezar lo que no significa cuando algo es confuso. ¿Y qué es lo que no significa? No significa que las mujeres que son esposas no pueden tener carreras, no pueden trabajar fuera de la casa. ¿Y cómo sabemos esto? La Biblia dice y también alaba a las mujeres que son usadas, fueron usadas. Lidia, que fue usada para ayudar a las misiones de Pablo. Pero tal vez en el pasaje de Proverbios 31, donde la esposa excelente es alabada, hay que leer Proverbios 31. Proverbios 31:10. Una mujer excelente, mujer ejemplar donde se hallará, es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no le faltará ganancia. Anda en busca de lana y lino y gustosa a trabajar con sus manos. Calcula el valor del campo, la compra con sus ganancias. Planta un viñedo, se complace en la prosperidad de su negocio. No se apaga su lámpara de noche. Confecciona ropa de lino y la vende. Provee cinturones a los comerciantes. Una descripción de una mujer que es excelente, alguien que puede hacer su trabajo perfectamente, si es afuera, en su casa o en su trabajo. Pero ¿qué significa trabajar en una casa? No significa que no pueden tener sus negocios o que pueden ser exitosas. Verses 27 and 28, to see what stays in the priority of this wife and mother in all those endeavors. 27 and 28. She looks well to the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed. Her husband also, and he praises her. This excellent wife is excellent in her work, because her priorities in everything are still God's priorities. Perdón, se desconectó.
her outside of the home life isn't at the cost of her family. God makes it clear. Dios pone Men claro and women, que para hombre y husbands mujer, and wives, moms and dads, esposos y when we get married esposas, and have a papás y family, mamás, it cuando brings tenemos with una it a new familia, set of vienen priorities. con prioridades In nuevas. Crete, En the Crete, young women apparently las mujeres had jóvenes their supuestamente priorities mixed tenían up. sus prioridades Something had taken over the trastornadas. top spots in their lives, over Algo their las había marriage and confundido families, and was pulling y them las tenía, away. las Maybe it llevaba was the fuera church. de lo de su Maybe familia. it was a social life. Tal vez era Maybe they were just la begrudging their cultura, o family tal and vez marriage estaban the challenges they bring. I enojadas con don't su know. familia o But something was causing them no to neglect podían their family con todo lo que and pursue something necesitaban else. hacer por sus familias. Church, we need godly women in Necesitamos our mujeres workplaces jóvenes to be en nuestros lights trabajos para que to sean la others. luz de Dios. Being a woman and a mom, having a career, Ser una isn't mamá, sinful. tener una Being carrera, successful no isn't es sinful. Providing pecado. for your Ser family isn't exitosa no es sinful. pecado. But what it means to be decidedly different is what priorities we set. Pero significa cuáles son las prioridades que tenemos como una mujer joven. Ser Having a career esposa and success doesn't no nos define us. define. Tener un Jesus does. trabajo, ser exitoso nos So we define. can and Dios must nos trust Him define. with our life's priorities. If Entonces tenemos God que has given us creer en families, Dios y especially poner young families, there is a nuestras God-given vidas en Él. stewardship and responsibilities. We have to care and provide and be intentional and disciple Hay que them ser to model intencionales a Jesus-centered life. para tener una Mom, vida dad, in a way centrada en no one Cristo. else can. Now hear this. For some, Por algunos, keeping God's priorities and caring for our young families tener la might prioridad de mean Dios trusting tal vez God and stepping significa back creer en Dios y dejar de simplifying our trabajar, budget in life for at least a ayudar en la season, familia, follow how God has con, done. For other families, para otras seeking familias. God might be trusting Buscar a Him Dios because work is significa necessary for the needs of your confiar en family. Dios porque trabajar And es working is necesario para actually alimentar a la familia prioritizing and providing and modeling for y your es, godliness. y es necesario para It's probar, asking God to help your family para poder intentionally, ayudar a la family's familia. intentionality Pero esto and es bueno discipleship para routines modelar as a un- proper priority as you una navigate prioridad this world. y un buen modelo To para our la single familia. moms out there, we Para la love to familia, look to you as mamás examples of solteras, strength. ustedes son Today, we're ejemplos de working to poder y de provide, to show fuerza your children your love and care for them. porque trabajan para enseñar su amor. Being decidedly different means young women who have families, Pero ser along with their radicalmente young men dads, diferente, are building esposas y families esposos, es around God's hacer una familia en la que sea rodeada y que Dios esté en el centro de todos. calling of raising children in the Lord. So moms and dads, how do we know what a God-focused family life looks like? ¿Cómo sabemos cómo es una familia Ask Him. centrada en Dios? Hay que Talk preguntarle. together. Hablemos Pray juntos, together. oremos And ask juntos. God to lead you in Preguntémosle a what Dios He cómo nos wants puede for your guiar family, y cómo Él quiere que sea His nuestra familia and para plans. tener sus God is prioridades. honored when we seek Him Dios humbly. se alegra faith. cuando lo And buscamos friends, He will provide wisdom y and Él los dará sabiduría Are en you cómo doing that, guiar moms nuestra and dads familia. together? ¿Lo estamos Asking God haciendo? what His priorities for your Hay que family. preguntarle a Dios cuáles son sus And prioridades. for each family, the priorities are the same, discipling our family in the Lord, but for each family, that might look a little different. Pero para toda la familia tal vez se vienen algo diferentes. Whether you are a mom or wife or not, Mujeres jóvenes son mamás o esposas. beautiful, decidedly different way of living. Dios está buscando que tengas una vida diferente. Que seas la luz de Dios In loving like Jesus. al amar así And como husbands and Jesús. fathers, by the way, you're not off the hook. Y Once we get ustedes, to esposos y Ephesians and Colossians, esposas, we're ustedes gonna están speak a little bit more on how we need to step up en and Efesios y Colossians. but we're just in Titus right now. Ahorita estamos en Tata, así que no hablaremos de ustedes. Finally, Pero finalmente los jóvenes it says in verse 6, son exhortados a ser Likewise, sensatos en el urge the capítulo younger 6. men to be self-controlled. Again, we Para que kinda sean see that thread sensatos. for everyone in the church to be Le self-controlled, pide a todos que sean yielding sensatos, our a todos lives to the Spirit of God. mayores, But, a for los those that are paying attention, ancianos y Greek, ancianas, a los jóvenes y a las... this word here is jóvenes. actually a different Greek word than the others. This one means more about having like sound judgment, self-controlled and making wise and Tener godly use control of your a sí life. mismo. Now, I got to tell you something I read in a commentary. And I think the commentary meant it as a joke.
And I don't, I'm Un not trying to comentario say que that escuché tenía que I ser como, think era everyone's como un response, chiste, because I think the joke itself is part of the problem. pero el chiste tiene un One person problema. said something like, Una persona young dijo women que are given all these instructions, a las mujeres han dado and young todas men are just told one thing, instrucciones to be y a los self-controlled. hombres Because if we jóvenes can les han get dado them to solo una just do that, instrucción, que it's a sean win, sensatos. right? Pero si hicieran esto I ya hate sería that. una victoria. Eso no me I gusta. hate that comment. No me gusta ese Because I want the comentario. young men in this room to hear me. Porque quiero que los hombres Yes, there jóvenes, is quiero que me absolutely a escuchen. culture that is Y sé que hay una teaching and cultura training que you te not to grow up, enseña a que no crezcas, convincing you that all you have to convenciéndote offer que life todo lo is que tienes playing que games, ofrecer es jugar being addicted juegos, online, ser adicto barely a, making ends a la meet, computadora, al entertaining yourself to teléfono, death, and entretenerte, trying to entretenerte a extend ti your childhood as mismo. long as possible. Men, Pero hombres, young men, jóvenes, that is not what God has for eso no es lo que Dios está pidiendo de ti. you. If you belong to Jesus, Si I tú want to perteneces a remind you Jesucristo, who quiero you recordarte quién are. eres. You are a son Eres of el the hijo de King. un rey, el hijo del You are rey. in service of the Estás en King. servicio del rey. You have been called out of darkness and Has into has his sido marvelous llamado de la light. You are oscuridad called, hacia la redeemed, luz. gifted, and Has sido empowered salvado, to has take up your dado, te han charge dado, to join God in the work has sido he is dotado doing in the world. para que puedas hacer Living el wisely, trabajo de Dios. purposefully, Vivir- controlled by something greater, your King who loves you. What does it mean? Take ¿Qué significa? God seriously. Toma a Dios Take seriamente. yourself seriously. Tómate a ti mismo seriamente. Work hard. Trabaja Pursue duro. integrity. Persigue Serve in the integridad. church. Sirve en la Sacrifice, iglesia. provide not just Sacrifícate. for yourself, but others. Sacrifícate para If you ti o are para married, otros también. Love your wife out of the Si love estás of Jesus. casado, you ama a have tu a esposa family, como Dios los Take ama. up your place to work hard and sacrifice Si tienes for una them. familia, Be sacrifícate por tender ello. and compassionate Ten toward them, ten leading them compasión toward sobre ellos. Christ while Llévalos a modeling Cristo the gospel of grace that saved you. y modelar Young men, el Evangelio de quote Cristo 1 Timothy, y de la gracia. let no one despise you for your youth, No dejes que but nadie set te the believers an example hay que in dar el speech, ejemplo. in conduct, in love, in faith, in purity. Young men, controlled Jóvenes, not by the world or by no their sean impulses, controlados por el mundo o por but tus by impulsos, Christ, pero por Cristo, living viviendo by the power and purposes por el poder y of your King. Men of grace, por el poder de Dios y nuestro Señor. intentionality, of meaning, young men of Jesus. The church Seamos needs hombres de Cristo. you. Be La our iglesia te example. necesita, ser nuestro ejemplo. And it's not just young men. Y no es solo Young hombres, women o as no well. solo My prayer for you a jóvenes, también is that God would give a you nuestras such jóvenes. a vision for the glory of Christ. que Dios te dará la That it would visión para la gloria de captivate you, Dios, que te cautivará overwhelm you in his majesty. en su Cause you majestuosidad. to lay your life and priorities Que and des tu purposes in vida his great plan for you. Y tus prioridades a Jesus' Dios. greatness would stir you in a trajectory Y of que la living for gracia him de in this Dios te short life on mueva earth with a purpose that will echo y que throughout todos eternity. tenemos un propósito. And my prayer is for us older people, Y también para that nosotros we would allow mayores. the reality of our numbered days Que amemos la realidad de nuestros días que están, ya son pocos, que nos despertemos, que nuestra prioridad sea and to live invertir en differently than the Dios world around us. y vivir diferente del Not mundo que nos begrudging and rodea. bemoaning the younger No ser generation, but enojados having hacia los God's heart. jóvenes, To tener un pour into corazón them, noble, to pray for bueno, them, to be que oremos por inspired by ellos, them, que seamos and live with inspirados them por as ellos examples of y que how not vivamos como simply to ellos spend our short little lives on what will fade away, y but les investing enseñemos a our no remaining days in the gastar kingdom of God that will la never vida be lost. corta que tenemos, pero invertirlo Older para men, older el reino women, de Dios. younger women, younger men, Ancianos, ancianas, jóvenes, hombres y a jóvenes, discipleship community mujeres. for our Savior and King. Hay que estar juntos So en una join comunidad de discipulado. Go to a Bible study. Vean Attend una men's or women's clase group, de, or just start de la asking God to Biblia. give you relationships here over lunch and coffee. O órale a Dios para que te dé una relación, para que puedas tener lunch o In other desayuno words, con that the alguien. world would see us at CBC Que el mundo lo vea because que is nuestra true, iglesia es by verdadera how y we seguimos live out the reality of our salvation el in our evangelio moment, de la manera que vivamos en decidedly este different momento than how we live. y que hemos decidido vivir diferente. Paul is instructing Titus. You have to remind your Pablo le beloved dice a church Tito,
que le recuerde a la iglesia que no son los que eran antes. No son esclavos como eran antes. No son controlados como antes o en la cultura que vivían antes. Ahora en Cristo han sido perdonados, salvados y son libres. Una nueva vida con un nuevo Salvador, con el Espíritu en ellos que los controla. Saber de Dios Cristo. Ayudar uno al otro para que todos conozcamos a Dios, para que todo el mundo sepa quién es Cristo. Como dice en Corintios 2, 5, 14 y 15. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos que uno murió por todos, y consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que el que murió por ellos y fue resucitado. Dios, Cristo, Jesús cambia todo. Dios está con nosotros por siempre y para siempre. Hay que vivir para ellos, para Él. ¿Qué significa ver para la iglesia? Hay que dejar de gastar una vida por nosotros y invertirla por todos y para otros. Como Scott, que invirtió su vida en mí. Cuando él tuvo su primer hijo, lo llamó Michael por mí. Un honor grande. Luego cuando yo tuve mi hijo, yo le puse su nombre, Win. Pero hay un nombre más mejor en el que tenemos que invertir en esta generación y en las próximas. Es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El nombre que nos guardó, que nos salvó, que nos controla. No quiero gastar mi vida en otro nombre, sino que en nuestro nombre, en esta vida y en la siguiente. Proclamémoslo juntos. Oremos.